Bueno, continuamos en... Bueno, estamos en tecnología, también es importante. Vamos a ver si es que el título es 1/125. Es lo que podemos usar. Aparte, monofluorescencia, acá podemos ver cómo se va a ver. El tratamiento es macróleos. El paciente lo expuesto de infección. Es un poco... Es la operación que perdón, pero sí. Disculpe nuevamente, vamos a continuar. El tratamiento con macrólidos, que no lo van a ser lo más importante, ¿no? A ver, ¿qué datos nos va a orientar al diagnóstico de Legionela? El paciente puede tener diarrea, alteraciones neurocefalea, confusión, letargia. Van a estar con fiebres altas, hay bastantes neutrófilos en las secreciones, de hecho, hiponatremia, hacen hiponatremia, ¿no? No hay buena respuesta a betalactámicos, por eso tenemos que usar macrólidos de regeneración, o sea, levofloxacino o moxifloxacino.
y el antecedente de haberse expuesto a este tipo de aguas. Miren, la mortalidad sin tratamiento puede alcanzar hasta un 31%, o sea, no es una cosa sencilla. ¿No? En sin tratamiento. Entonces, si tenemos sospecha, hemos dicho en el caso de neumonías, hay que asociar ceftriaxona y macrólidos, ¿no? Es la asociación bueno. Vamos a pasar a bacilos gram negativos. Hay un cocobacilo muy importante de los gram positivos, pero lo vamos a hacer como una clase aparte, ¿no? Que es Bartonella. Bartonella es toda una cuestión importante, más que todo por nuestra cultura también médica. Tenemos ahí un problema una necesidad de saber, pues, el tema también el tema de decir Carrión y la bartonelosis. Otros bacilos gram negativos van a ser este grupo de las enterobacterias. Entonces acá ya nos vamos a meter en un tema de resistencia, de problemas más serios, ¿no? Se me está escuchando, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, gracias. Entonces, las enterobacterias no forman, no tienen esporas, son anaerobios facultativos, fermentan glucosa, ¿no? Reducen nitratos a nitritos, producen catalasa. Y la mayoría son las características en general de todo este grupo, ¿no? De toda esta familia. Y miren la cantidad de gérmenes patógenos que tenemos. Tenemos Citrobacter, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Morganella, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia, ¿no? Y hay Pseudomonas, que antes estaba entre las enterobacterias, pero ahora ya no se clasifica en otra familia. Entonces tenemos un grupo, ¿no? Entonces, dentro de estos hay patógenos primarios, como son Shigella, Salmonella y Yersinia, son patógenos, o sea, presencia de estos iba a dar la enfermedad, pero Escherichia coli y Klebsiella podemos tenerlos inclusive como comensales y van a ser oportunistas, ¿no? Proteus, Serratia, etc. Entonces, el grupo más enterobacterias va a ser el Escherichia coli. A veces no le damos tanta importancia a Escherichia coli, pero es el más importante, el que produce la mayor cantidad de muertos intestinal, entéricas. Hay las otras Escherichia coli, urinarias. Entonces tenemos la E. coli productora de toxina Shiga, la enterohemorrágica. Entonces causa colitis hemorrágica, o sea, hay sangrado y también un cuadro tóxico. Entonces, y esto asociado nos va a dar un síndrome urémico hemolítico. El serotipo más frecuente es el O157 y se hace seguimiento de esta cepa porque puede producir brotes y son severos, ¿no? Entonces, al momento en el Perú no se está detectando esto, había un brote en una cepa de Chile, pero se hizo todo el bloqueo, que felizmente no se ha producido. Entonces tenemos esto que no es lo más común. Tenemos también las colitis hemorrágicas, ¿no? Y se van a caracterizar por, ya hemos dicho, que sanguinolentas tienen un 90%, dolor abdominal y leucocitos en el 70%, y se autolimitan. La complicación, el síndrome urémico hemolítico, después de 2 a 14 días de iniciar la diarrea, y va a tener una alta en niños pequeños y ancianos.
Aquí hay una cosa bien interesante. El tratamiento de esta bacterias, claro. Entonces, como toxinas son endotoxinas o exotoxinas. Son exotoxinas, se producen toxinas. En los gram negativos son endotoxinas, es decir, que están en la pared y cuando se van a liberar, la bacteria muere o se destruye. Entonces le damos antibióticos, y se ha visto especialmente con sulfas. Entonces va a haber una análisis de bacteria y liberación de toxinas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, o prevenir al paciente que venga con estos problemas, de que podría producirse esto. Entonces, en la enterotoxínica, como su nombre lo dice, pues en la otra produce lesiones hemorrágicas y lesiones tisulares. Es decir, conserva la mucosa intestinal y la producción va a ser principal. Viajero, la diarrea del viajero, que es la venganza de Moctezuma, una serie de términos. Entonces, depende de dos enterotoxinas. Hay la termoestable, ¿no? Y van a actuar sobre el enterocito. Entonces, se hizo un trabajo bien, una encuesta en 5,000 de el viaje, un 20% de los enfermedad. ¿Y cuál era el problema? No es el mal de altura, son las diarreas de viaje, hasta en un 90%. Y de estas, un 20% son disentéricas y el resto son básicamente enterotoxina. Entonces, y esto es por, bueno, pues el tipo de alimentación que a todos nos ha pasado este problema cuando nos movilizamos de área. Pero patógenos importante, especialmente en niños. Luego, la coli invasiva es similar, o sea, es disentérica, coli enteroagregante, que puede producir diarrea en niños y también, junto con la enterotoxigénica, como causa de colis difusamente adherentes. Por ejemplo, toxigénica solamente va a producir el ribete o el cepillo de la mucosa observado, no tiene mayores lesiones. Electrónicamente por la teoría podemos ver cómo la toxina tiene dos partes, una parte A, una parte B. La parte B es la que se encarga de abrir un poro, ¿no? Para que ingrese la guanina ciclasa y impide el metabolismo bloqueando el ATP. Entonces va a haber un bloqueo de la bomba de potasio, ¿no? Va a haber de absorción y la diarrea se produce. Esto lo vamos a ver mejor con el cólera, ¿no? Esta es la enteropatogénica, ¿no? Donde va a haber lesión del ribete, pero también va a haber producción de sangre, ¿no? Entonces, es una forma mecánica, como destroza el ribete, al tener sangrado.
se llama, ¿no? Entonces, y puede proceder, puede ir a artritis, especialmente en embarazadas, y va a estar en las infecciones de vías urinarias bajas y altas. También se ven infecciones de abdominopélvicas. También en algunos casos se ve cuando hay contaminación o neumonías aspirativas en pacientes muy comprometidos, se puede encontrar neumonías, Escherichia coli. No se olviden que es un germen entérico, o sea, del intestino. En niños, en recién nacidos también se le encuentra meningitis como causa de meningitis y junto con el estreptococo B, ¿no? Infecciones de piel, tejidos blandos, etc. También, es una de las causas importantes en general cuando hay un compromiso sistémico de sepsis, ¿no? Pero independientemente a veces se ha encontrado como causa de endocarditis, ¿no? El tratamiento, el problema es en todas las enterobacterias, porque el estar permanentemente en un medio con una biota tan cambiante como es el intestino grueso principalmente, entonces hace que estos gérmenes desarrollen muy rápidamente resistencia a los antibióticos especialmente, ¿no? Entonces, hay un aumento importante de resistencia a la ampicilina en las E. coli, por ejemplo, resistencia a las cefalosporinas, al cotrimoxazol, y los encontramos pues, en los urocultivos, así también con mucha resistencia, ¿no? A la amoxicilina, clavulánico. Entonces nos quedamos principalmente para el manejo de estos gérmenes con quinolonas, con carnes, porque muchos de ellos son ya resistentes a carnes, y aminoglucósidos. Entonces, pero no se olviden, aminoglucósidos, el uso tiene que ser corto, y si lo van a prolongar, tienen que ser con controles cada 72 horas, especialmente en pacientes críticos, de función renal, creatinina, urea, para ver que no esté habiendo lesión, ¿no? Ahora, en pacientes, por ejemplo, en tuberculosis también se usa pues aminoglucósidos como drogas de segunda línea. Entonces, hay que hacer no solamente controles de función renal, sino también audiometrías, etc. Pero aminoglucósidos son drogas buenas, ¿eh? Solamente hay que tener mucho cuidado porque su rango tóxico es muy corto frente al rango terapéutico. Infecciones extraintestinales, digamos, de los cuáles son los gran negativos importantes. Klebsiella es un problema. Miren, si se detecta a tiempo es fácil de manejar, pero si ya lo dejamos que avance y tenemos brotes, por ejemplo, de neumonía en áreas críticas, la mortalidad es terrible. Hace un mes, no, 2 meses hemos tenido un brote importante, hemos tenido 20 chiquitos con Klebsiella en neonatología, ¿no? Especialmente en niños, en bebitos pretérmino, etc. Y lamentablemente pues hubo uno o dos decesos, pero se contuvo a tiempo, ¿no? Teniendo una gran cantidad de niños, de bebés contaminados. Entonces, eso que les llame la atención. Cuando digan Klebsiella no es una cosa sencilla, ¿no? Y a pacientes que tienen otro tipo de inmunosupresión les va a dar también con mucha fuerza, ¿no? Una de las características en Klebsiella es el tipo de neumonía. Produce una especie de abombamiento en las fisuras de los lóbulos pulmonares. Entonces, no es una neumonía con un borde recto, sino es un abombamiento. Es interesante, es un signo clásico, ¿no? Entonces, si todavía se puede manejar con quinolonas, con aminoglucósidos y cefepime, pero ya en brotes importantes es mejor usar ya carbapenems, que si te dan, piperacillina tazobactam.
Entonces, vean acá el abombamiento de la cisura y el tipo de esputo en la neumonía por Klebsiella, ¿no? Cero sanguinolento con espuma. Proteus siempre es mencionado. Entonces, Proteus es un productor de ureasa. Entonces, al romper la urea, va a producir amonio. Y con la orina alcalinizada se va a precipitar en fosfato amoníaco magnésico, que es la estrubita, y forma los cálculos coraliformes. Entonces, esta es la principal causa de litiasis urinaria, ¿no? De vías urinarias. Entonces, esos cálculos que son muy complejos y que pueden llegar a formarse también a nivel pielocalicial. Entonces, uno de los problemas grandes que tenemos son las UPOs, las uropatías obstructivas. Y la principal causa de la UPO, de la uropatía obstructiva, es el cálculo o la litiasis. Entonces, por eso es que muchos de los esquemas hablan de acidificar la orina, ¿no? Para poder evitar este proceso. Bueno, por lo menos se minimiza. Entonces, el 90% de las infecciones por Proteus es por Proteus mirabilis y el 10% por Proteus vulgaris, ¿no? Entonces, también la resistencia a antibióticos es importante. Así se cultiva el Proteus, así se puede ver en el tejido, ¿no? En la inflamación. Salmonella, ya. Acá tenemos, bueno, es una infección muy frecuente. Tenemos más de 2.300 serotipos de Salmonella, pero solamente 2 son importantes, ¿no? Y el reservorio principalmente es el humano para estas 2. Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, ¿no? Entonces son los 2, y son los que se diagnostican por aglutinaciones, ¿no? Entonces, y las otras son las salmonelosis entéricas, ¿no? Genéricas, que van a producir esta intoxicación alimentaria. Y tiene muchos reservorios, especialmente las aves, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Salmonella typhi y paratyphi, van a producirnos una enfermedad sistémica, la fiebre tifoidea. Entonces, y van a producirnos, vamos a hacer algunas características, ¿no? Y las otras van a producir gastroenteritis agudas, ¿no? Entonces, hay un antígeno que es el antígeno B, y solamente estas 2 salmonelas lo hacen. Claro, la más frecuente que tenemos es la Salmonella typhi, ¿no? Esta es la salmonella que tiene una cápsula y también flagelos y hace biofilm. Por eso lo hace un poco más difícil de erradicar. Entonces, a ver, la tifoidea es todo un tema, ¿no? Entonces, tifoidea se va a producir da un cuadro de fiebre, porque es una bacteremia. O sea, ingresa, se va a ubicar y localizar en el ciego, en la parte terminal del ciego, donde va a generar una lesión típica, ¿no? De infiltración dentro del tejido, o sea, a diseminarse la bacteria, ¿no? Prolongada, dolor abdominal, entonces a veces se puede complicar haciendo una perforación intestinal o una hemorragia intestinal, es una fiebre tifoidea. Entonces, y el paciente con tifoidea no tiene diarreas, más aún tiene estreñimiento. Y sistémicamente tiene la fasis tifosa, que es de un paciente séptico, en muy mal estado, postrado, ¿no?
Y va a producirse también una disociación entre la fiebre, ¿no?, y la frecuencia cardíaca. Normalmente si hay fiebre, pues hay taquicardia, en muchos casos hay bradicardia, o baja eso, ¿no? Va a haber una roceola, o sea, un rash o roceola tífica, que es evanescente, es suave, no es muy exagerado, pero se puede ver principalmente en el abdomen o en el dorso. Pues, también la roceola tífica, ¿no? Hay hepatoesplenomegalia. Una de las cosas interesantes es que tienen cefalea. La cefalea es global, es moderada a intensa, pero es persistente, permanente. Entonces el paciente se postra por el dolor, por la cefalea. Ustedes pregunten al paciente, ¿te duele la cabeza? Sí. ¿El dolor de cabeza te deja dormir? No. ¿El dolor de cabeza te despierta? Sí. Entonces es la única cefalea que altera el sueño, ¿no? Es una cosa muy interesante. Claro, si es un paciente que tiene un traumatismo, una cuestión muy severa, un TEC, se va a comportar de otra forma, pero en la parte infecciosa, ¿no? Entonces, esa es una cosa interesante. Luego, la tifoidea severa nos va a confundir con sepsis, bueno, sepsis vegetariana, pero con sepsis y con diseminación sistémica de la tuberculosis. Entonces, hay formas de tuberculosis que simulan tifoidea, que se llama la tifobacilosis de Landucci. La tifobacilosis de Landucci, o sea, son pacientes tuberculosos que se confunden con cuadros de tifoidea. Bueno, que nos vamos a hablar de tifoidea. Entonces, es lo que tenemos acá, es lo que más tenemos en los países con niveles de sanidad pésimos, ¿no? Con contaminación y con hábitos totalmente, pues, aunque se está limpiando un poco esto, ¿no? Pero persiste, pues, con hábitos de mala higiene total. Entonces, a la tercera o cuarta semana van a aparecer las complicaciones más severas. La perforación intestinal, la hemorragia digestiva, ¿no? Miren, hasta el 5% de los pacientes con tifoidea se van a convertir en portadores crónicos. ¿Y dónde se va la tifoidea? La tifoidea crece, se desarrolla y se almacena en la vía biliar, especialmente en la vesícula biliar. Entonces vamos a encontrar ahí tifoidea. Entonces, y miren qué cosa más interesante. Son en todos los sistemas, son los pacientes, los manipuladores de alimentos, donde está la mayor cantidad de pacientes con portadores de tifoidea. Entonces, puede ser porque están más en contacto con elementos que están contaminados, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, bueno, ustedes empiezan el tratamiento. Si el paciente, hay una fase de lisis. Lisis es cuando algo se muere rápido, ¿no es cierto? No, crisis es cuando se muere más lento. Entonces, una fase de lisis. Entonces, el tratamiento tiene que ser mínimo por 10 días. Antes era con cloranfenicol por 30 días. Pero ahora con quinolonas, ya le estamos hablando del tratamiento, es por 10 días mínimo. Si le dan por 5 días, ese paciente va a rebrotar y probablemente les haga una... Tener un paciente con tifoidea recurrente es un dolor de cabeza. Entonces, 10 días mínimo. Idealmente 15 días de tratamiento. Entonces, en los primeros días, bueno, aquí está la salmonela, la que va a producir va a haber entrada de la salmonela dentro del enterocito, primero se adhiere, y de ahí va a ser la diseminación sistémica, ¿no? Entonces, de la tifoidea. Entonces, nos estamos pasando el diagnóstico de la tifoidea.
antes de pasar nuestro tratamiento, vamos a volver ahorita. En el examen se va a ver leucopenia, hasta en un 35%, pero leucocitosis y tifoidea se puede dar, claro, es cuando la tifoidea se complica. Entonces ahí vamos a tener a un paciente con una tifoidea complicada y probablemente haciendo una leucocitosis. Ese paciente no está yendo nada bien. Normalmente es una leucopenia con neutropenia. Y puede haber leucocitosis cuando se complica. Y puede haber linfocitosis. Los linfocitos pueden estar altos. En algunos estudios dicen que debe haber eosinopenia absoluta. Yo he visto en algunos casos, ¿no? Pero no en todos. En algunos tampoco hay eosinofilia. O sea, los eosinófilos no están elevados. Están dentro de lo normal o están absolutos, están en cero. Algunos dicen que eso es patognomónico, pero lo que sí vemos es leucopenia, ¿no? Con algo de linfocitosis, claro, porque si los linfocitos están siendo activados, están siendo movilizados cuando se afecta el mal, o sea, el tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, eso vamos a ver. Luego, eso también es importante, miren, se produce en el diagnóstico, el hemocultivo va a ser positivo en la primera semana, en un 90% de infección. Solamente en un 50% en la tercera semana. Luego tenemos el coprocultivo. ¿Cuándo va a ser positivo? A partir de la tercera semana de infección. Si piden la primera semana no va a haber. ¿Por qué? Porque el coprocultivo se va a producir cuando ya hay una gran secreción de bacterias a partir del nicho, ¿no? Entonces es importante. Pero hay otra área donde se debe cultivar. Entonces, es a través de del bilicultivo. El bilicultivo es positivo a partir de la segunda semana. Para adelante. ¿Cómo hacemos el bilicultivo? A través de un test que se llama de cuerda encapsulada. Entonces, ¿cómo es? O sea, se suelta una cuerda a través de una cápsula. Es muy común, es muy sencillo eso, no es nada del otro mundo. Los laboratorios que tienen experiencia lo hacen acá rato. Luego se deja ahí 24 horas, se le amarra el otro punto de la cuerda, pues se le pone con un tope de esparadrapo, en la boca, ¿no? Y después se retira en esa cuerda y esa cuerda se cultiva en el medio de SS, se llama Salmonella Shigella agar. Es muy común, también los laboratorios lo saben, seguramente se lo han hecho también en la práctica. Entonces se cultiva en ese medio el bilicultivo. ¿Por qué? Porque la salmonella está residiendo en la bilis. Entonces cultivemos. Entonces eso se hace también. Entonces, pedir hemocultivo en la primera semana, bilicultivo en la segunda semana, coprocultivo en la tercera semana. Porque, ¿no? O sea, si bien la tifoidea es sensible a los antibióticos, pero hay resistencias. Y lo más difícil es realmente el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos centramos al diagnóstico en las aglutinaciones de Vidal. ¿No? O sea, son aglutinaciones, son pruebas de descarte, no son pruebas específicas. Entonces, no sirve para poder cuantificar. Lo que sí nos sirve es para poder cuantificar si es que es positivo, pero también puede haber mucho falso negativo. Por eso necesitamos hacer los cultivos. Entonces, las aglutinaciones de Vidal, que es nuestro patrón para nuestro medio, podemos serle lisas, no sé qué, pero nuestro patrón es las aglutinaciones de Vidal. Entonces, en las aglutinaciones de Vidal vamos a tener cuatro marcadores. Tífico O, tífico H, para tífico A y para tífico B. ¿Ya? Tífico O, tífico H, para tífico A y para tífico B. El tífico O es el somático. O sea, nos dice que hay bacteria.
¿Ya? El típico H es el flagelar, nos dice que hay actividad, que se está moviendo esa bacteria, tiene flagelos. Y los paratíficos nos van a indicar la situación de las otras dos, paratífico A y paratífico B. Nos interesa el típico, ¿no? Entonces, siempre va a tener cierta reacción entre el paratífico A y el paratífico B, como rara vez sale exclusivamente OH, ¿no? Pero sí. Las aglutinaciones de Vidal solamente tienen el 50% de efecto o de positividad en tifoidea, pero ese no es tu valor. El tratamiento, como dijimos ya. Normalmente el tratamiento de elección era el cloranfenicol. Muy efectivo, muy bueno, una droga muy buena, pero ya, pues, si ustedes ya saben, ya hemos explicado en la primera unidad por qué se retira, ¿no? Entonces, lo que ahora se menciona es el tratamiento de elección es ciprofloxacina o ceftriaxona. Cuando el paciente está moderadamente, está levemente comprometido, pero cuando viene moderado o severamente comprometido, mejor es asociar. Mejor es asociar. Entonces, lo primero que hacemos ya, les damos ceftriaxona por 3 días, si tiene plata por 5 días, 2 gramos diarios, más ciprofloxacino, 500 cada 12 horas, ¿no? Por 15 días. Entonces, con el tiempo de la ceftriaxona, ¿por qué le damos en el inicio? Porque queremos hacer lisis. Entonces, hay lisis de la bacteria. Un momentito. Aló, hija. Estoy en clase. Te llamo un ratito. Ya te digo. Ya, entonces, le damos ceftriaxona para que haya lisis. Entonces, si el tercer día tiene que caer a las 48, 72 horas, tiene que caer la fiebre. Cae en lisis, entonces suspendemos la ceftriaxona y continuamos con ciprofloxacina, que ya empezamos, ¿no? Entonces, de esta forma van a tener una buena cura. Podemos dar erythromicina, algunas cepas ahí distintas, ¿no? Equinolonas, pero ese esquema nos sirve bien. Si fracasamos acá, pasamos a amoxicilina clavulánico, ¿ya? más acitromicina, otra vez por 10 días. Si fracasamos ahí, a veces empleamos cetazidime, a veces meropenem, pero probablemente que ya no fracasemos porque ese paciente ya tiene en la vesícula, probablemente sea un portador y se está reinfectando el mismo cada cierto tiempo. Entonces se le propone la cirugía, pues, una colección. No. Las salmonelosis no típicas, estas son las que nos van a dar la gastroenterocolitis aguda, ¿no? Entonces, es importante porque porque es de contaminación común. Entonces, estas salmonelosis no van a ser solamente en áreas de extrema pobreza, etcétera, sino se reporta en todo el mundo, ¿no? Por contaminación alimentaria, especialmente por los huevos. El problema es de que muchas gallinas tienen salmonelosis no solamente en el oviducto, ¿no? Donde crecen los huevos, sino también parece que la tienen como portadoras, sistémico. Entonces, cuando desarrollan el huevo, también ya, o sea, implícitamente la salmonela notifica estaría dentro del huevo. Y como es parte fundamental claro, si se cocina, se muere, ¿no? Pero como el huevo crudo se usa por ejemplo, en la mayonesa, ¿no? Entonces hay riesgo. Entonces, o sea, se va a autolimitar esta salmonela, pero en pacientes muy pequeños o mayores puede haber riesgo, ¿no? de complicaciones.
o en pacientes trasplantados o pacientes con inmunodepresiones por neoplasias, etcétera, ¿no? Hay que tener cuidado por esto. También se le ha asociado algunas osteomielitis, algunas artritis sépticas, ¿no? Ahora tenemos las infecciones por Shigella. Las infecciones por Shigella son frecuentes en niños pequeños. Nosotros hemos detectado Shigella en algunas zonas del Guatanay, donde se riegan las plantas con aguas hervidas. Es muy transmisible y su nombre es Shigella disentería. Shigella da una diarrea principalmente, ¿no? de tipo sanguinolento. O sea, entonces, hay la zona que puede desarrollar diarrea acuosa y algunos de tipo coleriforme y se autolimita, ¿no? No nos preocupa mucho. La disentería, la salmonella disentería es la que produce la disentería, pues, por eso se llama pues, diarrea de tipo disentérico. La acuosa es de tipo coleriforme. Entonces, va a progresar, a veces es la que progresa a dilataciones tóxicas del colon, o sea, colon tóxico, megacolon tóxico y perforación del colon. Entonces, pues sería, ¿no? Y tenemos la Salmonella fleснeri, que se asocia a artritis reactiva, ¿no? Especialmente pacientes con HLA-B27. También es así como entra la Shigella, ¿no? Dentro del enterocito, destruye el enterocito, produce necrosis, ¿no? Y después puede hacer una diseminación sistémica. Hay que hacer diferencia con otros organismos que producen también este tipo de diarreas. Hemos hablado bastante con la E. coli enterohemorrágica. Clostridium jejuni, Yersinia enterocolítica, Clostridium difficile, y la entamoeba. El tratamiento es ampicilina, cotrimoxazol, cipro, acitro. Van bien con esto, ¿no? Entonces, quizá nosotros la encontremos más por un diagnóstico diferencial de la E. coli enterohemorrágica. Yersinia pestis es pues, bueno, es muy conocido históricamente, pues, ¿no? En la historia mundial, porque pues, produjo la peste negra, que eliminó casi a las 2/3 partes de la humanidad en Europa, en el siglo XIV, XV. Ha habido varios brotes de peste negra, no ha sido una sola, o varias pandemias en ese tiempo. Después parece que ha perdido virulencia, ¿no? Entonces se encuentra de vez en cuando, pero es una enfermedad de declaración obligatoria. Entonces tenemos junto con el cólera y la fiebre amarilla. Entonces es una super emergencia cuando se encuentra una Yersinia pestis neumónica, como vamos a ver, ¿no? Y claro, se maneja para el terrorismo biológico, etc. Entonces, hay tres formas. La peste bubónica. Si ustedes han leído Los ríos profundos de José María Arguedas, relata pues un brote de peste neumónica. Un momentito.
A ver, aló, ahora sí. Aló, ¿se escucha? Sí, sí, doctor, sí se lo escucha. Perfecto, disculpen. Sí. A veces llaman por ahí. Bueno. Entonces, tenemos acá las tres formas: la peste bubónica, peste septémica y peste neumónica. Entonces, como les decía, en la novela de Vargas Llosa, de José María Arguedas, en Los Ríos Profundos, se describe todo un brote de peste, ¿no? Que se da en Abancay. Entonces, tenemos cuadros de peste bubónica, especialmente en el norte del Perú, entre Cajamarca, la Sierra de Trujillo, por ahí, donde se hace búsqueda de ratas, de ratones, que son el portador. Y hace, ¿cuántos? 7 años, menos. Hubo varios casos, en la zona de Casagrande, la hacienda de Casagrande, en Trujillo. Hubo quema hoy queman pues los cañaverales del azúcar, ¿no? Parece una migración de ratas. Y vino un paciente, una paciente grave con petequias al Hospital Regional Trujillo, y era peste. Murieron 2 internos, una enfermera, 2 médicos. Fue bien sonado. Se declaró que es una alerta nacional. ¿Por qué? Porque había pasado a ser una forma neumónica. Entonces, esta es la forma neumónica. Y es la plaga, pues, es lo que se conocía como la plaga o la peste negra. Y las lesiones son petequiales o equimóticas, ¿no? Entonces, tenemos acá a la rata que está infectada por la Yersinia pestis. La transmisión son las pulgas, la Xenopila chopis, y que va a pasar al humano, produce la forma bubónica, o puede producir la forma respiratoria. Entonces transmite a la forma respiratoria de humano a humano por la vía aérea, por eso el peligro, pues. Entonces, y es lo que pasó con ese personal de salud, con esos estudiantes en Trujillo. Atendieron a la paciente, se contagiaron, bueno, la paciente también murió con la forma neumónica. Y es por eso, pues, es una de las principales armas favoritas ahí, biológicas, ¿no? Luego tenemos el tratamiento de esto, es streptomicina, pero las cepas manipuladas han hecho resistencia a streptomicina. Entonces lo que se usa en forma prioritaria es las quinolonas, la ciprofloxacina. Luego tenemos a la Yersinia enterocolítica y la pseudotuberculosis. La enterocolítica puede ser causa de infecciones diarreicas, puede haber hepatopatía crónica, ¿no? Y también puede transmitirse por vía sanguínea, donadores. Entonces es un poco menos grave que la otra, ¿no? Y la pseudotuberculosis, nosotros hemos tenido acá en el Cusco, hemos tenido Yersinia pseudotuberculosis, nos parecía, y venía de un pacientito, de un niño de Machu Picchu. Venía con bubones, dijimos, ay, ¿qué puede ser esto? Y venía con una neumonía. Y cuando se le hizo la punción del bubón que traía, encontramos que era Yersinia, pero acá no lo identificaron. Entonces diagnosticamos, bueno, hicimos una alarma por Yersinia pestis, que se paró todo el sistema. Y cuando se hizo el aislamiento era la pseudotuberculosis. Entonces se puede encontrar, viene como bubones, ¿no?
Entonces, la enterocolítica, diarrea aguda, ¿no es cierto? Y la pseudotuberculosis, adenitis mesentérica, y diarrea no produce mucho. El tratamiento también, como en el anterior, ¿no? Como aminoglucósidos, quinolonas, cotrimoxazol. Entonces, desde la que nos preocupa la Yersinia pestis en sus 3 formas, ¿no? Campylobacter jejuni es la principal productora de diarrea a través de su forma de Campylobacter fectus, que van a producir generalmente diarreas inflamatorias y se contagia con el pollo. O sea, en la carne mal cocida o mal preservada de las aves está Campylobacter. Entonces pueden dar, bueno, dan diarreas inflamatorias, se autolimitan, pero también pueden dar endocarditis, tromboflebitis séptica, etc., ¿no? Campylobacter. Está asociado Campylobacter jejuni a artritis reactivas. Los tiene ciencia del HLA-B27. Asociado a Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré. Entonces, hemos visto, hay virus asociados a Guillain-Barré, pero lo que más frecuentemente se encuentra es Campylobacter como asociado. Al paciente, por eso hay que preguntarle sobre las diarreas y si es posible cultivar, porque eso sí está asociado al Guillain-Barré. Entonces, lo importante es de que haya mucho más cuidado en pacientes con inmunosupresión por algún motivo, ¿no? Entonces, normalmente el 75% de los Guillain-Barré han tenido un proceso infeccioso, ya sea intestinal o respiratorio, para desarrollar infecciones con Campylobacter. Entonces, hay que diferenciar la diarrea de Campylobacter de otras enfermedades enteroinvasivas, porque la diarrea no pueden ser con moco, con sangre. El tratamiento es los macrólidos, ¿no? Este otro germen que es importante, que nosotros hemos sufrido la 7ª pandemia y que hay que estar preparados porque ya deberíamos tener ya el brote de Vibrio, pues. Entonces, hace 20 años tuvimos la 7ª pandemia, que se inició en el Perú, de Vibrio cólera. Entonces, el Vibrio cólera generalmente se va a dar por contaminación por vía oral y con productos marinos. Miren, o sea, la epidemia del Perú ayudó bastante al conocimiento del Vibrio. Es una enfermedad bíblica, ¿no? Estaba más o menos focalizada en África, en el Medio Oriente, tanto así que muchos de las variedades, de los serotipos, tienen nombres, pues, del Medio Oriente, ¿no? Vino a la Meca, bueno. Entonces, nos golpeó con fuerza porque se disparó en 3 sitios, ¿no? En la zona de Piura, en la zona de Ancash, en Chimbote, en la Caleta, el hospital de la Caleta, ahora es un hospital chiquito, y también en la zona de Mollén. Entonces, en una sola semana en los 3 sitios apareció, la cosa media rara, pues, y también simultáneamente en esa fecha estábamos nosotros en guerra con Ecuador, en esa guerra que media bamba, pues, donde hemos regalado terreno, Tiwinsa, todo eso. Bueno, y de ahí se diseminó. Hubo más de 1 millón de casos confirmados. La mortalidad, como en ninguna pandemia de cólera, fue mínima, muy mínima. Y por eso es que se pone el Perú como un ejemplo de manejo de un problema tan serio, ¿no? Pues tuvimos saturación de los sistemas de salud, una cosa seria.
y fue por contaminación. Pero la contaminación era en los productos marinos. Así que el gobierno de turno de ese tiempo negaba por todos los medios de que la contaminación era por los productos marinos. Era por ahí. Y se encontró que el vibrio podía vivir y podría transmitirse a través del plancton. ¿Y qué cosa más interesante? Y el plancton se pega pues, a la superficie de los peces. Entonces, nuestro plato bandera, que era el ceviche, era el principal contaminante, porque no se muere con el limón, ¿no? Y la carne, pues, era. Entonces, este vibrio es el que hemos hablado ya de las diarreas coleriformes, ¿no? O sea, que producen un cuadro de, acá creo que ahí está, lo que estábamos hablando de las toxinas y todo, ¿no? La toxina termolábil, de la parte A y la parte B, ¿no? La parte B sirve para liberar dentro de la célula del enterocito a la fracción A, y que van a activar a la toxiclasa para bloquear la bomba, ¿no? Entonces sale el líquido, no regresa, está bloqueado, y lo que hay que hacer es reemplazar el líquido. Esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, la toxina, bueno, actúa sobre el enterocito, activa la nitriclasa, produce inhibición de la reabsorción del sodio, o sea, no se reabsorbe el sodio y se activa la secreción de cloro. Con esto sale el agua junto con el cloro, con el sodio que se está perdiendo, y la deshidratación es muy severa. Entonces, se puede llegar a perder hasta 24 litros al día. Imagínense, es un paciente que rápidamente va a entrar en shock, pues, en shock hipovolémico. Entonces, tenemos varios tipos de vibrio. Entonces, el cultivo del vibrio. Ya ven, estábamos hablando de cómo se transmite. El cuadro principal es de deshidratación. Entonces, el tratamiento tiene que ser rehidratación. Si el paciente está tolerando la vía oral, o sea, si sospechamos de cólera, las heces van a ser acuosas, como agua de arroz, lavado de arroz le llaman, ¿no? Y es así, y el olor es característico también, y en gran cantidad, o sea, no va a haber sangre, moco, no, nada, solamente es agua, o sea, y la rehidratación es el eje del tratamiento. Si el paciente ya tiene algún signo de hipovolemia, o sea, puede estar meosoporoso, las mucosas están secas, comienza a tener la mano del lavador, del lavandero, le llaman, ¿no? Toda arrugada, los bebitos no lloran, o sea, no tienen lágrimas. El paciente tiene que dársele inmediatamente vía endovenosa y seguir con la rehidratación oral, a no ser que esté con compromiso sensorio, se le puede ahogar, ¿no? Entonces, y ahí es donde se tiene que mantener bien las hidrataciones, con fuerza, con doble vía, con vías centrales, y la rehidratación oral es con sal de hidratación oral. Entonces, el mecanismo hemos dicho que era por bloqueo de bombas, o sea, no se puede reabsorber el sodio. Entonces, este fue un ganador del premio Nobel, el que hizo las bolsitas de hidratación oral, ¿no? Pero no fue en esta epidemia, fue en 50. Él dijo, bueno, si se le da agua con sal y con un elemento que transporte el agua que no sea el sodio, podemos reemplazar. Una forma muy sencilla, ¿no? Es lo lógico. Entonces, agua con sal y con azúcar, con glucosa, ¿no? O con azúcar. ¿Está? Entonces, se vio que el paciente se le podía rehidratar, no perdía nomás. Eso salvó muchas vidas en las epidemias, ¿no? El antibiótico, cuando se da en el cólera, se puede curar solamente con
doxiciclina, ¿no? O sí, por eritromicina, pero quedó como hecho ya que se da solamente la doxiciclina. Pueden ser dosis únicas. Lo que ha demostrado es de que disminuye el tiempo de enfermedad, pero no es la curación. Solamente la hidratación fuerte, enérgica y mantener los niveles de presión venosa central y la diuresis es lo que mejoró el cuadro, ¿no? Otro vibrio es el vibrio parahemolítico. El vibrio parahemolítico también se va a transmitir lo mismo y es una diarrea más que todo inflamatoria. O sea, no es como el vibrio cólera, que es acuosa, que es inflamatoria. O sea, puede haber moco, puede haber sangre, ¿no? Y el bulfinicus, este es otro problema, ¿no? Este vibrio va a producir sepsis y va a producir lesiones ulceradas, especialmente en los que trabajan con productos marinos. Unas úlceras que no se sanan fácilmente, que se pueden confundir con micobacterios, con anthrax, son feas lesiones, ¿no? Entonces se puede cultivar este vibrio bulfinicus. El tratamiento es con cipro o ceftriaxona. Hasta que llegamos a la pseudomona. Pseudomona, por excelencia, es el germen que produce las principales complicaciones de infecciones hospitalarias. También es un comensal. Entonces puede colorizar la piel, especialmente el oído externo. Por eso es que produce una enfermedad característica en los diabéticos, ¿no? Que es la otitis externa maligna. Eso es por pseudomona. También puede estar en el tracto respiratorio. Miren, o sea, si bien es muy virulento, pero en pacientes con EPOC, un buen porcentaje, entre el 20 y el 30%, están colonizados por pseudomona. Ya hemos visto cuando hemos hecho EPOC. Entonces, esta pseudomona media no es tan virulenta, pero produce reactivaciones del EPOC cada cierto tiempo. Le da un olor característico a estos pacientes con EPOC colonizados por pseudomona. También lo encontramos muy, muy frecuentemente en las zapatillas, especialmente en los que usan zapatillas pues todo el día, juegan. Y le da un olor característico a los pies, pues, ¿no? Que están en una higiene mala. Por eso es que se debe evitar poner vías periféricas en los miembros inferiores, especialmente en los pies, porque si está colonizado con pseudomonas, ustedes pueden hacer una bacteremia por pseudomonas. Pero las enfermeras no entienden, hay que estar marcando eso, explicarles todo esto, por qué no se debe canalizar en los miembros inferiores. Bueno, entonces tenemos como un principal patógeno. Las infecciones más frecuentes son las neumonías asociadas a ventilación mecánica, ¿no? En pacientes con EPOC, con insuficiencias cardíacas congestivas, en pacientes con VIH, ¿no? Neutropénicos también pueden producir enfermedades fulminantes. Y en pacientes con la pseudomona y la fibrosis. Bacteremia, sepsis en inmunocomprometidos, endocarditis también se puede ver, especialmente en los usuarios de drogas endovenosas, pero no es nuestro caso. Meningitis, especialmente en inmunodeprimidos. Mire, la pseudomona tiene una secreción verdosa. Así, esta imagen de acá abajo no se van a olvidar. Bueno, es una mujer con una sonda, ¿no? Y vean la fascitis que produce. La imagen de color verdosa y el olor característico a manzanas podridas. Pseudomona, miren, es una observación muy interesante. Vamos a poder hacer una investigación, a ver si se animan ustedes a hacerla. No se reproduce en altura, con la misma velocidad que en la selva o en la costa, ¿no?
Entonces, pero por eso es que los pacientes quemados que vienen de la selva vienen infectados con pseudomonas y el olor es característico. Vayan a la unidad de quemados y van a ver cómo es el olor. Van a oler. Bueno, hemos hablado ya de la otitis interna maligna, ¿no? En los ancianos pueden producir queratitis, úlceras corneales, endoftalmitis, muy frecuente. Cuando tienen endoftalmitis por pseudomonas, pues, es grave y generalmente se tiene que enuclear. Ya bueno, la infección de la sínfisis púbica, cuando también está asociada a pseudomonas, a estas osteomielitis en la sínfisis, ¿no? Osteocondritis en el pie, en las heridas plantares, osteomielitis vertebrales, infecciones urinarias, ¿no? Entonces, pseudomonas se encuentra siempre en pacientes sondeados especialmente, ¿no? En infecciones urinarias, hay que tener mucho cuidado. Sepsis, luego de un ectima gangrenoso. El ectima gangrenoso de la pseudomonas es bien interesante, es una lesión, creo que está, miren, este es el ectima, ¿no? Entonces es muy interesante, mantienen ese color medio verdoso, ¿no? Como una ampolla y es eritema, pseudomonas. Bueno, en heridas, es básicamente intrahospitalario. En quemaduras, ya nos hablaba, pacientes con VIH. Tratamiento para pseudomonas. Es tan difícil este germen que hay toda una familia de antibióticos antipseudomonales. Claro que ahora aparecen otros gérmenes muy virulentos, con mucha resistencia, pero pseudomonas sigue siendo el parámetro, digamos, para el manejo de resistencias. Entonces tenemos las penicilinas antipseudomonales, piperacilina, tazobactam, metrociclina, ticarcilina, clavulánico, las penicilinas. Tenemos los carbapenems, este es el de más confianza, ¿no? Entonces tenemos el meropenem, penem, carbapenem. Las cefalosporinas antipseudomonales, el más importante, ceftazidime, muy buena droga para esto, aunque pierde potencia contra los gram positivos, pero con pseudomonas se porta bien. Bueno, nosotros en operaciones son muy caros, ¿no? El astreonam, ¿no? Aminoglucósidos, todos los aminoglucósidos teóricamente agarran a la pseudomonas, pero hay resistencia. Ustedes saben que se produce como las quinolonas, salieron como los antipseudomonales por excelencia, pero ahora ya tienen mucha resistencia. Polimixina B, colistina también se puede dar. Por eso, el pseudomonas es mejor siempre manejarlo. De entrada pueden entrar con meropenem o con ceftazidime, se sospechan, ¿no? Pero mejor es desescalar y ubicar bien los antibiogramas. A ver, algunas sugerencias. Las penicilinas pseudomonales en casos muy severos se deben asociar a un aminoglucósido. Hemos dicho que es bueno siempre y cuando tengamos un buen control de nivel renal y óptico, ¿no? Cefepime es igual que ceftazidime. Mejor es ceftazidime que cefepime. Trovamicina, bueno, lo usamos mucho. A ver, otras bacterias relacionadas a los gram negativos, ¿no? Tenemos Burkholderia cepacia, ¿no? Y Stenotormonas maltófila. Este sí nos produce problemas, ¿no? Que son similares a infecciones similares a pseudomonas. Otros bacilos gram negativos, Brucella. Ahí vamos a ver qué son. Ya, acá vemos con Brucella. Bueno, Brucella, ya tienen que conocerla porque ya tenemos muchos casos de Brucella, ya está volviendo muy frecuente. Entonces, antes estaba más que todo fijado en la costa, ¿no? Pero también había en la zona de los valles de Apurímac, ¿no? En las Cabras, en la zona de Grau había.
encontrábamos casos de brucela, pero ahora ya lo vemos muy frecuente. Es una zoonosis, o sea, puede ser transmitida por los cerdos, por las cabras, por las vacas, ¿no? Entonces, las 4 especies son Melitensis, Suis, Canis, abortus. Entonces, y se contagia a través al humano a través de la leche o productos lácteos. Entonces, pero también por la carne mal cocida. Entonces, se puede contagiar por lesiones cutáneas, por productos lácteos, a veces por vía aérea y por inóculo directo. Entonces, la melitensis es más aguda, la Suis produce abscesos focales, ¿no? Especialmente a nivel de osteomielitis antiséptica. Entonces, hay afección neurológica, pueden producir depresión, letargia, etcétera, pero la afección neurológica también tiene que ver con una neurosis. Una cosa muy interesante que vamos a hablar ahorita, ¿no? Endocarditis, especialmente en válvula aórtica. Entonces ya, la tifoide, la brucelosis también se llama la fiebre malta o la fiebre recurrente, porque hace ondas, ¿no? O sea, la fiebre sube, después baja un tiempo, otra vez aparece y otra vez aparece. ¿Eso hace por qué? Porque se ubica en el res, o sea, un sitio donde se va a ubicar, por ejemplo, en la médula ósea, en los linfáticos, o sea, como santuarios, digamos, la brucela, ¿no? Que van... Por eso es difícil su manejo. Entonces, pero clínicamente más o menos se parece a la tifoidea, de lo que hemos hablado bastante. Puede ser monoartritis, etcétera, ¿no? El diagnóstico, ya entonces, a ver, ¿qué va a producir? Primero produce una fiebre de origen desconocido, o sea, produce un síndrome febril. Luego va a producir lesiones óseas y articulares. En las lesiones óseas vamos a tener unas afecciones importantes a nivel de la columna dorsal y lumbar, con osteomielitis por brucela, que va a producir un signo que se llama el signo de Pons. El signo de Pons es una osteomielitis del cuerpo vertebral. Entonces, eso se hace diferencia con tuberculosis de la columna o también con neoplasias. Pueden ser metástasis o pueden ser cuadros de osteosarcomas, mielodisplasias, ¿no? Entonces, también, luego de eso, vamos a tener un paciente que puede ser encefalitis, claro. Puede ser lo que dijimos, ¿no? Un cuadro de tipo neurológico, no solamente la encefalitis, sino también un problema de neurosis. El paciente, hay alteraciones se torna más irritable, se torna depresivo. Por ahí participamos en algún estudio sobre, ¿era una neuropatía o era una neurosis, ¿no? Lo que tenía en el caso clínico? Bueno, la microbiología. Acá tenemos problemas que ya se han solucionado. O sea, los diagnósticos de brucela eran difíciles porque teníamos el rosa de Bengala, que era el IgM. El 2-mercaptoetanol, que dosaba al IgG. No, el 2-mercaptoetanol dosaba al IgM, claro, también. La rosa de Bengala al IgG, a la inmunoglobulina G. Teníamos el fenómeno de zona, es decir, cuando el paciente tenía muchos anticuerpos, se bloqueaba. Entonces había que hacer múltiples diluciones para que se pueda encontrar la positividad de ese fenómeno de zona. Entonces, esas eran las pruebas inmunológicas. Luego teníamos
El cultivo se hace, puede ser hemocultivo, pero se recomienda, ojo, el mielocultivo, o sea, el aspirado de médula ósea, que rinde mucho mejor, y se cultiva en el medio bifásico de Ruiz Castañeda, ¿ya? Entonces, eso va muy bien, y rinde muy bien, hasta un 70%. No tenemos el rosa de Bengala, etcétera, ¿no? Ahí está el efecto de prozona. Lo mejor es pedir IgG, IgM para Bruselas, ¿no? Aquí está. Entonces tenemos en placa IgG, IgM, ya, tuvo IgG, IgM. Tenemos 2 mercaptoetanol, es el IgG, y rosa de Bengala, IgG1. Entonces las sensibilidades, etcétera. ¿Cuáles son las formas clínicas que hemos llegado? Artralgias en los adultos. Hay 3 formas de brucela, ¿no? La forma aguda, la forma subaguda, la forma crónica, cuando se va por más de 4 años. Fiebre elevada, en la crónica casi no hay, en la aguda sí. En la subaguda hasta un 70%, hepatoesplenomegalia, más es en los adultos, en los niños. Trastorno psiquiátrico, lo que estamos hablando es la neurastenia. Uveitis. Me estoy olvidando de la uveitis. O sea, tan igual como la toxoplasmosis, uveitis, no hay que descartar, no hay que dejar de descartar, mejor dicho, brucela. Y las anemias, ¿no? En las formas agudas. Entonces acá tenemos varios estudios y todo lo que muestra. A ver, ¿cómo en la tifoidea hemos dicho cómo se pueden tener algunos signos y síntomas claves? En la brucela viene el paciente mal, viene con fiebre, viene diaforético. Entonces ustedes preguntan, ¿suda? Sí, suda. ¿Suda todo el cuerpo? No. ¿Suda por partes? Sí. O sea, ¿cómo suda por partes? O sea, suda su tronco, pero no sudan sus manos, no suda su cabeza, o suda su cabeza y no suda su tronco, no suda sus piernas. Esa es una diaforesis parcelar. Entonces, tienen que volver nuevamente a tener mucho gusto con la semiología. ¿Tiene sudor? Sí. ¿El sudor huele a paja mojada? El paciente le va a decir, sí, huele a paja mojada. ¿Y cómo huele la paja mojada? Yo no sé cómo huele la paja mojada, pero si dice la letra y el paciente también dice que sí huele a paja mojada. ¿Cómo es, no? Suda parcelar. Huele a paja mojada. ¿Tiene cefalea? Sí le molesta. ¿Ha cambiado de carácter? Sí, ha cambiado de carácter. ¿Tiene esplenomegalia, hepatomegalia? Sí tiene su parte esplenar. Entonces, y eso es recurrente. Entonces, parece una cosa muy simple. No, la mortalidad en Bruselas es altísima, si no se le maneja. Ahí está el signo de Pons, así lo hace el hueso de la columna. Por eso ahora que tenemos resonancia con la Duolinio, ¿no? Pero con resonancia no nos va a salir tan bien. O sea, tomografías no va bien. El tratamiento, miren, el tratamiento es largo, por 6 semanas, o sea, mes y medio o 2 meses. Pero mejor hay que darle 2 meses y hay que combinar. Y ya uno le quitan la emoción. Hasta estas horas están ofreciendo. Ya bueno, entonces, el tratamiento recomendaba ya que streptomicina no van a encontrar, rifampicina, hemadoxicilina, como tampoco vamos a encontrar rifampicina, a no ser que le pidamos al programa que no nos va a dar, nos quedamos con doxiciclina. ¿Qué le podemos dar si no tenemos otra cosa? Ciprofloxacino. O sea, hay que darle medicamentos que van a penetrar en los tejidos. Y doxiciclina es una droga excelente que no debe sustituirse. Eventualmente, si no le podemos dar, o sea, si no le podemos dar ciprofloxacino, porque puede haber cotrimoxazol.
¿ya? Entonces, doxi más cotri podría ser por 6 semanas, o doxi más rifa, pero rifampicina hemos visto que puede producir también sartrales, que nos puede sobrepasar. Cotrimoxazol, en caso de que el paciente sea alérgico a las sulfas, ni pensarlo, ¿no es cierto? Pero doxi permanece, a no ser que sea un hepatópata crónico, entonces es problema. Entonces, ¿qué tenemos bien? Doxi más rifa más tetra, ¿no? Doxi más rifa en niños mayores, bueno, seguimos. Tularemia, bueno, solamente para que conozcan, Francisella tularensis, que es también una zoonosis, bueno, que va a producir lesiones ulceradas y es también transmitida por contacto, mordedura con animales. Nosotros no el cuadro es similar a tifoidea, te da fiebre, etc. Están los ratones, la tularemia, los bubones, como la yersinia. Bartonella, eso no lo vamos a tocar porque lo vamos a tocar en la próxima clase en forma un poco más amplia, ¿sí? Bueno, muchachos, ¿hay pregunta alguna? Aló. Creo que no, doctor. Un favor, Carlos, toma lista a los que han asistido, ¿sí? Y el Sí, día doctor. miércoles, las exposiciones ahí, ¿no? Nos vemos el miércoles. Ya. Hasta el día miércoles, doctor. El miércoles. Chicos, no se salgan, voy a llamar la lista. Aguilar Solís. Buenas noches, presente. Buenas noches. Vaca Maigua. Buenas noches, presente. Ya, buenas noches. Barrio Uribe. Ya, Bautista Quispe. Castillo Arevalo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Canaburia Ríos. Ya. Choque Negra Tito. Ya no está. Chura Santos. Presente, buenas noches. Buenas noches. Cuno Zapana. Cuyo Tito. Cusiyunca Cusiguamán. Buenas noches, presente. Ya, buenas noches. Félix Oxa. Flores Enciso. Gutiérrez Timpo. Hachircana Cruz. Juan Fernández. Guamaní Equipa. Noches, Carlos, presente. Ya, buenas noches. Juan Cachoque Ticona. Presente, buenas noches. Buenas noches. La Quise Guamantupa. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mamá Ninina. Maquera Mendoza. Presente, buenas noches. Buenas noches. Martínez Quispe. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mendoza Huanco. Muñoz Arevalo. Muñoz Guamaní. Niño Lipe. Presente, compañero, buenas noches. Buenas noches. Ya. Oliver Arbieto. Palomina de Carras. Pardo Escalante. Pau Carmaita Wilca. Presente, buenas noches. Buenas noches. Paz Quispe. Quispe Huanca.
Roca Quispe. Santander Caguantico. Presente, Carlitos. Ya. Tarra Quispe. Buenas noches. Tunque Valderrama.